quiero ir ministrando a la iglesia para que la iglesia entienda quién es ella. Porque la iglesia es como que ha perdido la identidad y el sentido de su vida y para qué existe. Así como compartíamos el jueves que estamos escuchando la voz de Dios en Apocalipsis 2, el mensaje que Jesús tiene para ti y para mí. Porque Él allí habló cómo sería la iglesia moderna, la iglesia de los últimos tiempos. Y te recomiendo que lo estudies porque Dios te va a hablar a ti como nos está hablando a nosotros. Y así estudiamos la iglesia de Efeso, luego vimos la de Esmirna, y luego vimos en la vigilia, vimos la de Esmirna y la de Pérgamo. Y por eso hoy quiero decirte, iglesia, que tomes la palabra y escuches la voz de Dios y bases tu vida y tu ministerio en lo que dice Jesús a las 7 iglesias. Y dice que aquellos que no establezcan su vida en la roca, en el verdadero fundamento que Jesús le dijo a las iglesias, que es el arrepentimiento, sus cimientos serán carcomidos. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Dice el ministerio de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, un propósito, y ese propósito es según su beneplácito o su buen placer. Dios tiene un buen placer y basado en eso, una voluntad, un plan. A este plan lo llamamos la economía de Dios. Dios tiene una economía oculta en sí mismo, y si Él no la revelase, nadie la conocería. La voluntad de Dios llega a ser el misterio de su voluntad. Este misterio no fue revelado antes, como Pablo escribió en Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esas otras generaciones abarcan la era de la dispensación, de los patriarcas y de la dispensación de la ley. En estas dos eras Dios no reveló ese misterio. En el Antiguo Testamento Dios también tenía una economía, sin embargo, ellos no conocían exactamente por qué Él determinó las cosas de la manera que lo hizo. Por ejemplo, Dios ordenó que el pueblo de Israel hiciese determinadas cosas, como sacrificios, ofrendas, edificar el tabernáculo. Y ellos las hicieron, con todo, no entendían su significado. Gracias al Señor, Pablo nos lo reveló. Y durante casi 2000 años, esto ha sido descuidado. Pero hoy, por medio de la iglesia, podemos entender y practicar la economía de Dios. ¿Qué es esa economía? Dios tiene dentro de sí un beneplácito y de acuerdo con esto estableció su propósito, y de este modo Él tiene un plan dentro de Él, el cual quiere realizar. Esta es su economía. Es como en la época de elecciones, cada candidato a la presidencia idealiza un plan y quiere llevarlo a cabo. Cuando es electo, trata de ejecutar ese plan. Por ejemplo, los demócratas tienen una economía y la quieren poner en práctica y la ejecutan la democracia. Los dictadores que tienen ideologías dictatoriales ejercerán dictadura. Nuestro Dios también tiene un plan. Entonces, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Cuando leemos el versículo 10, vemos que Él quiere ejecutar su voluntad. Aquí está expuesto claramente el propósito de Dios antes mencionado, el cual debe ser efectuado en determinado espacio de tiempo. Eso es la dispensación. Dios tiene un plan y el medio para ejecutar ese plan es su economía siendo dispensada en esta dispensación. Para ejecutar su economía, Dios tiene un arreglo secuencial de cosas paso a paso hasta que la última etapa sea concluida. Entonces Cristo encabezará todas las cosas. En cada época Dios tiene su mover para llevar a cabo su economía. Colosenses 1:25 dice: de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Dios dio a Pablo una dispensación, una mayordomía. Pablo llegó a ser un ministro de la iglesia para completar esa economía de Dios. Ese ministerio fue confiado a Pablo a nuestro favor, para que por medio de él la palabra de Dios pudiese ser completada y nosotros pudiésemos ser suplidos por medio de ella, y también para que esa palabra pudiese ser revelada a nosotros, a fin de que podamos llevar a cabo la palabra de Dios.
Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Qué es este misterio? Colosenses 2:2 dice que el misterio de Dios es Cristo. Por lo tanto, el misterio de la voluntad de Dios es Cristo. En Mateo 16 Dios reveló a Cristo. ¿Quién es Jesús? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Efesios 3:4 leemos el misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de ese misterio. Y en el versículo 10 encontramos la respuesta. Y escucha bien, iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora sabemos lo que es el misterio de Cristo, es la iglesia. Esto realmente es la multiforme sabiduría de Dios. Esta sabiduría es según el eterno propósito que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el misterio de su voluntad. En el Antiguo Testamento vemos que Dios creó a Adán, llamó a Abraham, usó a Moisés y escogió a David para reinar. Con todo, ¿de quién Dios se agrada más? No es ni de Adán, ni de Abraham, ni de Moisés, ni de David, sino de su Hijo Jesucristo y de nosotros, los Cristo Juniors. La iglesia que hoy ejecuta la economía de Dios, ejerciendo el dominio y expresando al mismo Señor. Amén. Este es tu llamado, esta es tu existencia. ¿Estás viviendo conforme a eso? ¿Sabes cuál es el movimiento de Dios para esta dispensación? ¿Sabes cuál es el movimiento de Dios para esta dispensación? Pero como dice Apocalipsis 2, la iglesia está tan comprometida con el mundo y tan enredada con el mundo que no sabe ni quién es. Aleluya. Siguiendo los caminos de la carne y del mundo, poniendo por encima de esto, de la voluntad de Dios y su misterio de economía, las costumbres, la raza, la nacionalidad, la familia, las ideologías, el humanismo, la moda, los entretenimientos, las doctrinas, rivalizando por lugares. ¡Qué barbaridad, hermanos! Dejemos de mirar tantas cosas, como yo les digo, por internet y en Facebook, y empecemos a mirar a Cristo. Amén. ¿Y sabe a quién? A hombres y mujeres del pasado que nos dejan testimonio de ministerios que cumplieron en su momento con la economía de Dios. Esos hombres y mujeres de Dios que no tenían pantalla, que no tenían internet, que no tenían luces, que no tenían ni micrófono, pero llegaban a una ciudad y la ciudad quedaba bajo el poder de Dios, porque fundamentaban su vida en el ministerio de la oración. Así que todos esos movimientos producidos por el enemigo para eliminar la oración y el ayuno de la iglesia son diabólicos. Y si no, vayan y pregúntenle a Fitner, a Smith Wigglesworth, vayan y pregúntenle a McPherson, a Catherine Kuhlman, vayan y pregúntenle si están de acuerdo con esas barbaridades. Empiecen a mirar el éxito de su ministerio. Y era el sacrificio que ellos presentaban, que era una vida de oración. El ministerio de Pitney dice que la iglesia oraba hasta desmayar. Y cuando él iba a un pueblo a predicar, primero iban los ancianos de la iglesia y 10 días no salían de la habitación orando. Cuando llegaba el predicador, el pueblo ya estaba quebrantado. Y él predicaba y ciudades enteras caían bajo el poder de Dios. ¿Dónde está tu economía, iglesia? ¿Dónde está tu visión? Sal de en medio de ellos, dice el Señor. Sal de ahí. Sal del sistema mundial, sal del sistema babilónico, sal de esa iglesia que se ha corrompido, como dice Apocalipsis 2, y vuelve al trono apostólico.
Sácate el mundo. Sácate las vestiduras sucias. Sácate la vida vieja y revístete del Señor Jesucristo. Y ponte la oración. Si te pones a orar como ellos, el vicio no te va a mover, el mal carácter no te va a mover, la enfermedad no te va a mover, el problema económico ni te va a importar. Y cuando salgas de esa vida de oración, Dios te resolvió todos los problemas y salís sano. Pero mientras sigas poniendo las costumbres de tu pueblo, de tu familia, de tu nación, de tu gobierno, de tu iglesia, veremos gobernar a Satanás el mundo y tu propia vida. Es tiempo que te sacudas y te despiertes, iglesia. Porque todo ministerio y vida que no se fundamenta en una vida de intimidad con el Espíritu Santo va a la destrucción. ¿Cuál es la dispensación para estos tiempos? ¿Cuál será el movimiento de Dios para estos tiempos? Será un movimiento que esté basado en la palabra y en el Espíritu Santo. En la palabra y en el Espíritu Santo. Como Isaac. Ismael no fue así, pero Isaac sí. Se fundamentó en la palabra de Dios dada a Abraham y en el poder del Espíritu Santo, porque nació por un milagro. Toda iglesia que no empiece a caminar así no participará de este movimiento. Aleluya. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Aleluya! Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el regocijo, toda la grandeza, toda la maravilla, toda la hermosura para el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Sacúdete, iglesia. Empieza a sacarte. Sal de Babilonia. Sal de esa mentalidad. La iglesia ha querido atraer a las almas conformándose como el mundo. Y a los que queremos nos llaman ley. No necesitamos vestirnos como el mundo, ni ser sensuales como el mundo, ni ser ricos como el mundo, ni tatuarnos como el mundo para traer las almas a la iglesia. Amén. Necesitamos humillarnos al Espíritu Santo de Dios y someternos a la palabra de Dios, que dice que obedezcamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: en un mandamiento resumo la ley: amaos los unos, ámenme a mí por sobre todas las cosas. Y se amen los unos a los otros y amen a vuestro prójimo, porque el que anda en ese mandamiento, en esa sabiduría, no le hace daño a nadie, sino edifica. Aleluya. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Aleluya. Y entonces la iglesia oraba y lo imposible se hacía posible. Amén. Aleluya. Una iglesia así oraba. Ciudades enteras caían bajo el poder de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Los enfermos se sanaban, los muertos resucitaban, los demonios huían, porque decía: y ahí viene la iglesia de Jesús, ahí vienen los Cristos. Y salían huyendo. ¿Qué impacto estamos haciendo hoy ante el mundo espiritual? Porque hemos puesto toda economía, toda cosa, antes que al Señor Jesús, que es la voluntad del Padre, que es el placer del Padre, que es el anhelo y el deseo del Padre. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Y vamos a adorar una vez más al Señor.
Vamos a entregar las ofrendas y los diezmos. Aleluya. No importa la doctrina que tengas, que te enseñaron en tu iglesia. La palabra dice, probadme. Hay leyes espirituales económicas. Yo las cumplo, Dios se ve obligado a responderme. Aleluya. Pero halos con un corazón como el que te dije recién. Un corazón humillado. Un corazón postrado a la palabra de Dios y al Señor Espíritu Santo. Y cuidado, al Señor Espíritu Santo. No lo contristes, no lo agravies y no lo irrites, porque es Señor y es Dios. Y esta es su casa, y esta es su iglesia, y este es su púlpito. Y Él es Señor de la iglesia. Aleluya. Y dice que mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia estaba de rodillas tirada clamando. No sé si os habéis dado cuenta, pero es el primer domingo que podemos estar todos juntos y yo creo que eso se merece un aplauso. Y ya lo próximo será estar sin mascarillas. Para eso ya, al igual el año... No lo sé, aquí no me atrevo a poner fecha, pero de verdad será pronto. Y no estamos todos los que tenemos que estar, porque todavía es verano y hay muchos que trabajan, hay muchos que todavía no se pueden congregar como toca, pero aún así vamos a orar por ellos y vamos a dar la gloria a Dios, porque pronto podremos estar todos juntos y sabemos que también pronto vendrá el templo nuevo, más grande, más espacioso, más cómodo, con un aire acondicionado más potente, con un equipo mejor. Por supuesto que sí, pero vamos a dar gracias por lo que tenemos ahora también. Amén. Entonces, me gustaría que por favor todos vayáis buscando Josué capítulo 3, versículo 1 al 4. Y mientras lo estáis buscando, voy a orar por la palabra. Señor Jesús, te doy las gracias, Padre Santo, por este domingo. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos. Gracias por las visitas. Yo te pido que Dios te bendiga, Conchi. Johnny, Dios te bendiga, a tu acompañante también, Dios te bendiga, y a todos los que son de la casa también. Gracias, Padre, porque realmente sabemos que tú estás en este lugar. Unge la palabra, Padre Santo. Ayúdame, porque, Señor, no han venido a escuchar a un hombre, han venido a escuchar palabra de Dios. Yo te doy las gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé tú, Padre Santo, hablando. Amén. ¿Y todos lo tenemos? Josué 3, del 1 al 4. Amén. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia de como 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y voy a recalcar ahora el versículo 3 y 4. Mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Amén. Me gusta siempre, antes de empezar con el mensaje, voy a irme un poco más para atrás de esa historia para que todos nos pongamos en contexto. Los israelitas son sacados de Egipto con una mano fuerte, la mano del Señor, y el Señor levanta un libertador llamado Moisés. En Egipto se desatan 10 plagas, siendo la última de estas plagas la muerte de los primogénitos egipcios. Básicamente el Señor dijo: tú no quieres sacar a mis primogénitos, yo voy a herir el tuyo. Y el primero que murió fue el primogénito de Faraón. El Señor peleó por su pueblo, abre el Mar Rojo y los israelitas pasan en seco. El viaje por el desierto dura 40 años. No tendría que haber durado eso, se alargó y se extendió el proceso por el comportamiento del pueblo de Dios. A veces el Señor retrasa darte cosas por el estado en el que te encuentras,
¿ok? Eso ya lo hemos hablado muchas veces, porque lo echarías a perder y no sabrías cómo manejarlo. Todos cometemos errores, sí, pero no es de sabios tropezar en una misma piedra más de 2 veces. Aparte de que te retrasa, te caes, te pones nervioso y al final nunca llegas a destino si te estás cayendo y tropezando constantemente. Pues algo así pasó con el pueblo de Dios. Israel se pone rebelde y por su terquedad la peregrinación se extiende. De hecho, si buscáis en Google, de verdad os lo digo, si buscáis en Google Maps realmente cuánto tendrían que haber caminado, no me acuerdo, pero no sé si era una semana, 20 días y ya está. 40 años dando vueltas en círculos, porque no estaban preparados para lo que el Señor les iba a dar. Aún así, Dios no los deja y hace que les caiga maná del cielo, que la piedra les saque agua, y cuando quisieron carne, Dios le dio codornices. Dios no te suelta en medio del proceso, iglesia, Él te acompaña, porque no es para muerte, sino es para formarte, es para bendición. Amén. Sin embargo, a Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida, no se le permite entrar a Canaán por haber desobedecido las instrucciones de Dios. Y no es que Dios en el Antiguo Testamento estuviera más enfadado de lo normal, no es que fuera así, que fuera matando a todo el mundo y que realmente estuviera más enfadado de lo normal. Realmente el Señor le mandó instrucciones muy claras y ya lo sabemos, lo he dicho en la anterior predicación, en vez de hablarle a la roca, le pegó. Y no tendría que haberlo hecho así. Él se pensó que daba igual, al fin y al cabo, ¿qué más da hablarle o pegarle? Tiene que salir agua, y salió agua, sí. Pero no hizo lo que el Señor le había dicho. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? No vayas a ese lugar, no hagas esto, y tú aún así lo haces. Tal vez no te mueres físicamente, pero puede ser que te encuentres la muerte espiritual. Puede ser que te retrase o que te desvíe de lo que realmente el Señor quiere hacer contigo, o de tu destino o propósito divino. Pues por ese error, Moisés no entra a la tierra prometida. Cuidado si piensas que las estrategias de antes te van a poder servir ahora, porque Dios cambia. Cambia la estrategia según el tiempo. Lo que te sirvió hace 40 años no tiene por qué servirte ahora. Mientras sigas las instrucciones de Dios. Mientras sigas las de Dios. Si Dios te dice que tienes que hacer lo mismo que hace 40 años, estupendo, perfecto. Pero realmente tienes que saber escuchar su voz. ¿Quieres que haga lo mismo? El cielo no está en crisis y nadie es indispensable, eso ya lo sabemos. El único indispensable es Dios. Y cuando a Moisés se le prohíbe la entrada a la tierra prometida, Dios ya tiene provisión y se llama Josué. Josué marcha con el pueblo para entrar a la tierra prometida. Todavía no habían entrado, cuando lo que hemos leído todavía no habían entrado, pero iban a entrar. Y Dios le deja instrucciones para entrar. Y lo que me llamaba la atención es, realmente el pueblo estaría realmente súper deseoso. Pensad que están acampados justo enfrente del Jordán y del otro lado de la orilla se ve la tierra prometida. La tierra que realmente durante muchísimos años, 40 años, todo el mundo soñó cada día. Será hoy que llegaremos, será hoy que la veremos. Pero no solamente ellos, o sea, es una promesa de incluso mucho más atrás, de cuando eran esclavos en Egipto. La tenían justo enfrente, justo enfrente. Pero aún así se quedaron quietos durante 3 días. 3 días. A veces la gente solo piensa en entrar, en la bendición y no en cómo narices vas a llegar ahí. Te recuerdo que tienes que cruzar un río. Y no era cruzar una persona a un río. Yo me imagino que el río tendría corriente, yo me imagino que el río sería profundo. Además, el Jordán generalmente es bastante sucio. Tendrían carros, tendrían de todo. O sea, no era tan fácil tampoco. Sin embargo, ellos se sentaron a esperar la instrucción de Dios. Muchas veces dices, Dios me ha dicho que voy a hacer esto, sí, ¿y cómo lo vas a hacer? Sin cumplir las instrucciones, dudo mucho que lo logres. Para Dios es más importante, iglesia, y esto me lo ha recalcado mucho el Señor, lo que tú eres que lo que tú haces. Eso para empezar. Cuidado que el Señor no ponga en pausa todo lo que estás haciendo para trabajar con lo que eres. No me importa, y de verdad os lo digo, no me importa si han profetizado sobre ti, qué sé yo, o cualquier cosa, si vas a ser, no lo sé, si por ahí vas a ser el mejor hombre de Dios, general de Dios de todos los tiempos. Si realmente no estás trabajando con tu interior y con lo que eres, ¿cómo vas a manejar eso? El Señor puede ser, y es muy probable que te tenga que poner en pausa, y parece que no estás avanzando, pero créeme, sí lo estás. Te está preparando para lo que ha de venir. Amén. Y créeme una cosa, el Señor vino a morir por ti, no por una silla. Tú eres su mejor inversión. Amén. Entonces realmente va a estar ahí a tu lado, va a trabajar contigo. Tú eres su mejor inversión, iglesia. Quédate con eso. Amén. 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 Quiero volver a leer Josué 3, 1 y 2, si lo podéis poner en la pantalla, estaría genial. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán, reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, ¿cuántos días?
3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Todo el pueblo sale de Sitín y se para frente al Jordán. 3 días quietos. 3. Fue un tiempo y espacio donde el Señor requiere que vean de dónde salieron. Detrás tenían el desierto, detrás tenían 40 años de peregrinación, detrás tenían Egipto, detrás tenían todo lo que el Señor había hecho, detrás tenían el Mar Rojo, tenían cantidad de historias, cantidad de momentos que el Señor los había librado para llegar precisamente a ese justo momento. Y justo enfrente tenían la tierra prometida. Estamos tan ansiosos de que Dios nos meta allí, donde nos va a llevar, que nos olvidamos de dónde Él nos trae y de todo el camino que llevamos atrás. Y tanto en esta iglesia como en la gran mayoría de iglesias la gente está pendiente de lo que Dios va a hacer, pero se deja de agradecer por lo que el Señor ya hizo. Amén. Que es mucho. Te puedo asegurar que hace 5 años, 3 años, 2 años, 1 año, no lo sé, eso tú lo sabes. Tú orabas por cosas que hoy tienes y ya ni siquiera le agradeces a Dios. ¿Sabes? Somos expertos en pedirle a Dios cosas por las cuales después ni le vamos a agradecer. Es triste, pero es así. Y no vengo aquí a juzgar a nadie, yo misma. Yo siempre digo que cuando yo hablo me lo he aplicado a mí misma primero. Yo no vengo aquí con un dedo a señalar a nadie, yo estoy hablando por mí. A la iglesia no puedes venir como un maniquí, hermano. No puedes venir y estar sentado aquí y adorar a Dios de aquella manera. Yo me acuerdo que cuando era pequeña me obligaban, tenía que ponerme en postura de adoración, ¿no? Así, la mano en el corazón, cuando pasaban 10 minutos ya estaba por aquí. Ya estaba en la barriga. Y después cuando te miran, ay perdón, sí, levantemos los brazos. Ven realmente en una postura de adoración total, agradeciendo a Dios por lo que te ha dado. Si no, ¿para qué vienes? Porque si no, es que no lo entiendo. Si tú no vienes aquí para darle gracias a Dios, para disfrutar de su presencia, para enaltecerlo, para decir cuán grande es, ¿para qué vienes realmente? ¿Qué te puedo dar? Yo no te puedo dar nada, nadie aquí te puede dar nada. Si realmente hoy estás aquí es para poder escuchar lo que Él tiene para ti y para poder adorarlo y para poder ser libre. Amén. Amén. Dios dice a esta iglesia que quiere darle instrucción porque están a punto de entrar. Y aquí hay gente que dentro de meses va a poder abrazar aquello por lo que has estado orando años. No lo digo yo, lo dice el Señor. Pero así te dice el Señor, prepárate para la entrada. Y por supuesto, escucha lo que Él tiene que decirte hoy. Realmente escucha las instrucciones. Vas a entrar, vas a llegar y las promesas de Dios para tu vida se van a cumplir. Pero tienes que hacerme caso también. El Señor no te va a soltar una promesa y ya, quédate sentado como si estuvieras esperando el bus y ya por ahí llega. Puede que tarde. No, tú tienes que mantenerte en movimiento también. Si los israelitas se hubieran quedado en Egipto esperando a que llegara la promesa, hoy no estarían donde están. Se tuvieron que mover. Pues nosotros también, iglesia. La gente aquí sabe, la gente que sabe a lo mejor de recursos humanos, a la hora de darte un trabajo primero te reclutan, te seleccionan y después te incitan o te preparan para el trabajo a seguir, que es el proceso donde a ti te ponen en coherencia con lo que tú vas a hacer, ¿no? Entonces el Señor hoy te ha venido a dar instrucción, a dar esa inducción porque vosotros habéis sido seleccionados por Él. Esta gente, los israelitas, fueron seleccionados para conquistar la tierra de Canaán. Perfecto. Pero ahora les faltaba la instrucción. ¿Cómo narices vamos a entrar a una tierra que, por supuesto, ya tenía gente allí viviendo? No es que fuera una tierra desierta que no había nadie. No, ahí había gente viviendo y de hace muchos años. Ahí había cultura, civilizaciones, ciudades. No es que vas allí y te lo dan todo hecho. Luego empezó lo otro. No es entrar y gloria a Dios, me hago aquí una casa y listo. No fue así, después empezó otra historia más. Y probablemente muchos dirían, no, pero es que yo ya quiero entrar, que está justo ahí, delante, me meto, ahí, nada más nado, ya está, por aquí está menos profundo, de hecho hay una piedra, si puedo. No, el Señor dijo, quieto, parado. Y no es una pérdida de tiempo, porque así como Él abrió el Mar Rojo, ¿crees que no podría haber abierto el Jordán? Que de hecho cruzaron en seco también. ¿Qué es para el Señor hacer eso? Pero te pido que dejes la ansiedad, dejes la depresión o dejes la desesperación por el momento porque parece que no pasa nada. Él lo va a hacer. Simplemente te dice que te quedes quieto y parado, porque ahí tú ya no puedes hacer nada.
Cuando parece que ya no podemos hacer nada, es ahí cuando el Señor va a empezar a obrar. Pero cuidado porque es un momento crucial. En cuanto tú empieces a hacer algo, la has fastidiado. O sea, ahí realmente puedes abortar un plan de Dios para tu vida cuando tú metes la mano. El Señor te dice, no hagas nada, quédate quieto. Pero no es quédate quieto con los brazos cruzados mirando la televisión. No. En esos 3 días yo estoy segura de que el pueblo de Dios estaba cantando, estaban alegres, estaban regocijándose, estaban en comunión, estaban recordando, no sé, la cantidad de cosas que el Señor había hecho por ellos y por sus padres en esos 40 años del desierto. No estaban quejándose, no estaban deprimidos, no estaban murmurando contra Josué de qué hace este tío que se cree ya unos 40 años y todavía tengo que esperar 3 días más, o los que sean, no lo sé. El pueblo no estaba así. Y mi pregunta es, ¿cómo estás preparándote tú para la bendición realmente? ¿Con queja? ¿Con rezongo? ¿O realmente estás preparándote a ti y a tu casa? Porque lo que viene, viene para ti y para tu casa, en una atmósfera de bendición y de adoración para el Señor. Amén. Es fácil decir, no tengo un trabajo que me paguen mucho, pero tienes comida. No tengo un coche, pero tienes piernas. O tienes un coche, sí, pero da igual, que a lo mejor quieres uno mejor, pero tienes uno. O a lo mejor todavía hay gente que dice, ay, pero es que no tengo a la persona que quiero a mi lado, pero te aseguro que tienes gente que el Señor ha puesto alrededor tuyo, que oran por ti, que velan por ti, que te aman, que están para apoyarte, y sobre todo tienes a tu lado a Dios, que te llevará de la mano al lugar que Él te prometió. Y yo creo que solo eso se merece un aplauso realmente. Más de lo que le hemos pedido, y lo sabemos. A veces te ha dado cosas que ni siquiera tú habías querido o ni siquiera se las habías pedido, pero Él sabía que estaban en tu corazón y estaban en su voluntad, porque si no están en su voluntad Él no te las va a dar, por supuesto, porque la Biblia dice pedid, pero pedid bien. Y si esa cosa estaba en tu corazón pero era conforme a la voluntad de Dios, no te preocupes que Él te la trae, y lo sabemos. Perfecto, han pasado 3 días. Están alabando, ahí hay fiesta, todo el mundo está on fire. Dicen, no tengo ni idea de cómo, pero vamos a pasar. Y eso es genial, ¿no? Están todos eufóricos. Cuando vean el arca del pacto llevada por los levitas, esa era la señal. Pasan los 3 días y Josué dice que la señal de que deben moverse es cuando vean el arca del pacto. El arca del pacto siempre ha simbolizado la presencia de Dios. Siempre. Y tiene 3 nombres: Arca del Pacto, Arca del Testimonio y Arca de la Alianza. Y el arca era un cofre de oro que el Señor mandó a Moisés que hiciera para poner adentro 3 cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción de maná. Ese cofre, como bien he dicho, representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Si ven el arca, muévanse, quiere decir, si ven la presencia de Dios moverse, muévanse ustedes también. Si no ven que Dios esté ahí en medio, no se muevan. No se trata de que tú sepas caminar, se trata de que Dios pase contigo. Tú puedes pasar, podrían haber pasado, y tal vez hubieran ahogado a la mitad, hubieran perdido la mitad de las cosas que llevaban por el camino, y hubiera sido un desastre, y realmente hubieran quedado en ridículo, ¿no? 40 años del desierto para terminar ahogado en un río o con la mitad de cosas que no, el Señor cuando hace las cosas las hace muy bien. Amén. Porque hay cosas que tú sabes hacer, exacto, pero si las haces a tu manera, sabemos que somos un completo desastre. Yo soy un completo desastre. Cuando quiero hacer las cosas a mi manera, de verdad que no me sale. O sea, muchas veces cuando lo quiero hacer yo por mi propia carne y no está en la voluntad de Dios, os aseguro que realmente salen mal. Y puede que sean con buena intención, pero si no es con el Señor, se quedan ahí. Sigan el arca, la presencia de Dios, no a un hombre, no a sus propios intereses, no sus deseos. El arca es la señal. No te metas en algo donde no hay arca. No te metas en algo donde no hay presencia de Dios, porque al enemigo le conviene. Créeme, al enemigo le conviene que te metas a él. Si es para el Señor es más fuerte, realmente eso no lo escucha. Gloria a Dios. Al enemigo le conviene que tú te metas en cosas donde no está Dios, y eso le pone, ya lo sabemos, le pone moñitos, lo hace que se vea hasta santo, eclesiástico, como muy religioso, ¿sabes? En plan, no, porque es que tengo que meterme ahí, eso seguro que viene de Dios, ¿no? Se ve lindo e inofensivo y parece un muy buen plan, pero si no hay presencia, no te metas ahí, no te metas en la boca del lobo innecesariamente. ¿Para qué? No, porque el Señor te dice que no. Y si el Señor te ha dicho que no, ¿para qué vas a insistir? Porque es que te la vas a pegar, y eso lo sabemos.
Si no hay presencia, si Jehová está ahí, no quiero nada con eso. Sea